Si has hecho clic a este video, entonces considérate uno de los más afortunados, porque estás por ingresar a un área secreta. Como un homenaje a nuestro querido Axel, hoy les compartiré una reseña a la secuela de Pop Highway, El comienzo del regreso. Hablé de esta secuela con anterioridad, pero me gustaría analizarla por completo. Vamos directo al grano, porque hay mucho que reseñar. El primer capítulo retoma la vida de Alex y Flo, 2 meses después de una intensa batalla contra Pat y la aparición de Lucifer. Todo parece estar en paz, con la pareja disfrutando su vida de casados, hasta que extraños sucesos comienzan a perturbar esa tranquilidad. Uno de los momentos más impactantes es cuando Alex tiene un sueño con Bill, el villano de Gravity Falls, quien revela que ha estado observándolo durante años y que Alex hizo un trato con él en el pasado. Bill amenaza con usar a los seres cercanos de Alex para sus propios fines, dejando al protagonista inquieto y sin poder compartir demasiado con sus amigos. Para cerrar el capítulo, Alex se encuentra con un hombre misterioso y entra a un lugar, dejando en claro que está involucrado en algo secreto por el bien de todos. Lo que más me gustó de este capítulo fue cómo mezcla elementos originales con personajes conocidos como Bill clave, dándole un giro oscuro y psicológico a la historia. El conflicto interno de Alex, al tener que cargar con un secreto tan grande y proteger a sus seres queridos, añade una profundidad emocional muy interesante. También me pareció muy humano el momento en que Alex comparte su pasado doloroso, lo que lo hace un personaje más real y cercano. Pero sin dudas, Bill clave fue el personaje que más me generó intriga. Esa revelación cambia completamente el tono de la historia y plantea un misterio que da muchas ganas de seguir viendo. El capítulo 2 continúa ampliando el universo emocional y narrativo de la serie, con un enfoque más íntimo en las relaciones personales de Alex. El desarrollo entre él y Sofía es el corazón de este episodio. La historia profundiza en su vínculo fraternal, revelando tanto momentos del pasado como su conexión actual. Esa relación, aunque marcada por secretos y dolor, se siente auténtica y emocionalmente cargada, lo cual es uno de los mayores aciertos de este capítulo. Pero sin dudas, lo más poderoso fue el reencuentro con la vieja amiga convertida en asesina a sueldo. Ese giro dramático, en el que alguien del pasado de Alex regresa con la intención de matarlo, solo para ser frenada por los lazos emocionales que aún la atan a él, es un momento cargado de tensión y humanidad. La decisión de ella de no disparar, aún sabiendo las posibles consecuencias, demuestra que los sentimientos no desaparecen tan fácilmente, incluso cuando hay amenazas mayores detrás. Este conflicto entre el deber y emoción refleja muy bien la complejidad de los personajes de esta serie. Nadie es completamente bueno ni completamente malo, y todos arrastran heridas del pasado. Además, el hecho de que Alex le ofrezca ayuda en lugar de condenarla, refuerza su carácter noble, algo que ya habíamos visto cuando protegió a su hermana en el flashback. Esta escena también introduce un nuevo misterio. ¿Quién quiere muerto a Alex y por qué? Eso deja el episodio con una tensión muy bien construida para los siguientes capítulos. Lo único que me confundió un poco fue la dinámica entre Alex y Sofía. Al inicio del capítulo, yo creía que ellos eran hermanos de sangre, pero durante las escenas ocurridas en el flashback, se nos da a entender que ellos se volvieron hermanos de manera simbólica. Es decir, se entiende el punto, pero el uso del término hermana desde el principio, sin esa aclaración inicial, puede confundir al espectador. Mi momento favorito, y sin dudas, el más personal, fue cuando Alex le comenta a Sofía sobre su relación con su familia. Hay una sinceridad cruda en cómo expresa su dolor y soledad, algo que suele venir de experiencias vividas o muy cercanas al autor. No parece un diálogo inventado para llenar espacio narrativo, sino una catarsis, una forma de darle voz a sentimientos reprimidos. Esa honestidad emocional conecta fácilmente con el espectador, porque refleja el tipo de heridas que no se ven, pero que muchos cargan en silencio. Los siguientes capítulos son al parecer intermedios, pero los vamos a reseñar por igual. El capítulo donde CJ se enfrenta a Harry Potter es hilarante, precisamente porque genera un contraste tan absurdo, que termina siendo muy entretenido. Ver a CJ enfrentarse a Harry Potter en un duelo mágico es una idea inesperada, y precisamente por eso logra captar la atención y hacer reír. Sin embargo, también presenta una clara incongruencia dentro de la lógica de la historia general. Hasta este punto, la serie había mantenido un tono de suspenso, drama personal y conflictos sobrenaturales, con cierta coherencia interna.
La aparición repentina de Harry, sin ninguna explicación de cómo ni por qué está en este universo, rompe esa continuidad. Además, estamos hablando de CJ. Su mundo gira en torno a la supervivencia en un ambiente hostil, donde la fuerza, la estrategia y la desconfianza son esenciales. Aunque en el capítulo se mantiene su actitud desafiante, firme y con orgullo de pandillero, el hecho de que acepte un duelo de magia va en contra de su forma de pensar y su visión del mundo. El siguiente capítulo ofrece una mezcla muy curiosa y atractiva entre dos mundos completamente opuestos: el violento, urbano y realista del GTA San Andrés, y el mágico y heroico de una fantasía medieval. Ver a un personaje como Jean, una caballera de otro universo, interactuar con el hermano de CJ, un pandillero con una vida sumida en el caos de los santos, crea una dinámica única y muy entretenida. Lo interesante de esta historia es precisamente ese contraste. Jean, con su sentido del honor, su lenguaje antiguo y su desconocimiento del mundo moderno, ofrece momentos de humor involuntario y una perspectiva diferente que humaniza incluso a personajes como el hermano de CJ, normalmente visto solo desde su dureza callejera. Además, el hecho de que ella haga un juramento de protegerlo, añade un giro emocional inesperado. Una guerrera de otra era, jurando lealtad a alguien que representa lo opuesto a su código, pero que poco a poco empieza a entender. Esa conexión entre dos personas de mundos tan distintos crea potencial para explorar temas como la confianza, el respeto mutuo y el choque cultural. No obstante, al igual que con el capítulo de Harry Potter, crea una desconexión de la historia principal de Alex. Aunque se menciona que fue arrastrada por un portal, no se da ninguna explicación sobre el origen de ese portal ni su conexión con los eventos ya establecidos, como la presencia de Bill Clave o los experimentos secretos de Alex. Esta falta de conexión clara puede hacer que la historia se sienta como un spin-off o una historia aparte, más que una parte integral del universo. Es una historia fresca, con muy buen potencial para combinar humor, acción y emoción, gracias al choque de mundos. Pero para que funcione mejor dentro del universo general de la serie, necesitaría estar mejor conectada con los eventos principales y desarrollar más a fondo a sus protagonistas. El siguiente capítulo marca un punto de inflexión emocional y narrativo en la serie, donde las tensiones acumuladas desde el primer episodio explotan en una confrontación intensa entre Alex y sus seres más cercanos. La historia logra construir una atmósfera de desconfianza y traición muy poderosa, especialmente porque se ha venido desarrollando desde el primer capítulo, cuando Alex decide guardar secretos por el bien de los demás. La escena en la que sus propios amigos lo atacan, creyendo que los está traicionando, mientras él se mantiene firme en su decisión de no decir nada para protegerlos, es probablemente una de las más fuertes de toda la serie hasta ahora. La carga emocional está muy bien lograda. Sentimos la impotencia de Alex y la confusión de sus amigos, lo que genera una tensión auténtica y angustiante. La revelación también es un giro narrativo muy interesante. No solo se retoma a Patty, un personaje clave de la serie anterior, Popway, sino que la transforma de una rival movida por celos, en una amenaza más grande, más oscura y más letal. La clave del por qué funciona también este capítulo radica en la conexión emocional que cada personaje tiene con Alex y cómo reaccionan de distintas formas ante la situación. CJ, por ejemplo, representa el extremo de la desconfianza, queriendo actuar sin pensar demasiado, mientras que Sofía, al dudar en disparar y luego soltar el arma, demuestra que el vínculo emocional con Alex sigue ahí, pese a las dudas. El único problema que tal vez siento en este capítulo es que ocurren muchos eventos importantes en poco tiempo, lo que puede hacer que el espectador sienta que no hay suficiente respiro para procesar cada giro. De ahí en fuera, es un capítulo que genera impacto. El siguiente capítulo nos narra los orígenes de Alex y Patty, mostrándonos un poco sobre el pasado de nuestro protagonista. El episodio en sí parece funcionar como una ventana íntima hacia la mente del autor, revelando con sutileza emociones profundas y posiblemente experiencias personales. La forma en que se describe la relación entre Alex y su madre, una figura autoritaria, rígida, emocionalmente distante, así como la figura del padre, que tampoco ofrece consuelo ni apoyo, refleja un entorno familiar marcado por el rechazo y la presión. Estas escenas no parecen solo narrativas de ficción, sino que cargan con una intensidad emocional que sugiere que el autor está proyectando parte de sus propias frustraciones o heridas pasadas a través de Alex.
En parte esto es algo bueno, porque le da a la historia una autenticidad que resuena. El dolor que siente Alex al no sentirse valorado, su necesidad de huir, el consuelo que encuentra en ayudar a alguien, y el simple acto de alimentarse tras cazar por necesidad, más que por violencia, son momentos que humanizan profundamente al personaje. Pero también, esto puede ser un arma de doble filo, si estas proyecciones personales no se equilibran con una construcción narrativa sólida. Por ejemplo, se menciona que Alex fue castigado por algo, pero no se profundiza lo suficiente en el motivo, o en cómo se llega emocionalmente a ese momento tan extremo de huir con un arma y cazar. De todos modos, es un aporte valiente y honesto del autor, que merece respeto por convertir su dolor en arte. El siguiente capítulo funciona más como un pequeño análisis al pasado de Patty, dándole profundidad como personaje. Hasta ahora, se la había presentado mayormente como una villana impulsada por celos o rencor, pero este episodio permite comprender el origen de su dolor, y cómo ese pasado turbulento con su padre la marcó. El hecho de que haya tomado la decisión de eliminarlo, nos muestra hasta qué punto sus traumas no fueron tratados, convirtiéndole en alguien quebrada emocionalmente. Esto no justifica sus actos, pero sí los contextualiza, lo que siempre enriquece una historia. Sin embargo, no tengo mucho que agregar en este capítulo porque, aunque es importante para entender a Patty, gran parte del contenido es más bien transicional. Es decir, sirve como puente emocional entre el pasado y el presente, pero no se siente tan cargado de acción o avance concreto como en capítulos anteriores. Cumple una función más introspectiva, necesaria, pero más estática. La historia parece estar tomando aire, antes de lo que seguramente será una confrontación mayor, así que aunque es útil para el desarrollo de personaje, no hay demasiados elementos nuevos o inesperados a nivel de trama general, que inviten a analizar mucho más allá de lo emocional. El siguiente capítulo cumple una doble función que, no solo está bien planteada, sino que nos permite conectar emocionalmente con sus personajes. Por un lado, la historia de Patty muestra que detrás de sus acciones hay un trasfondo de abandono, dolor y necesidad afectiva. Su infancia marcada por la ausencia de apoyo materno y la pobreza extrema hacen que su resentimiento hacia Flo tenga una base más humana, más trágica que maliciosa. El hecho de que Patty decida proteger a Alex ahora, incluso con violencia si es necesario, no se siente como una traición a su personaje, sino como una reacción desesperada de alguien que solo ha tenido una persona real en su vida. Esta lealtad es lo que abre la puerta a que el público sienta compasión por ella, incluso después de todo lo que hizo. Por el otro lado, este mismo capítulo revela que parte de los miedos y actitudes de Alex no vienen solo de lo que ha vivido en la trama actual, sino de vidas mucho más antiguas. La mención de su madre como figura causante de sus inseguridades reafirma algo que ya se insinuó antes, que Alex arrastra desde muy joven una necesidad de aceptación y protección, lo cual explica por qué actúa con tanta carga emocional, y por qué tiende a ocultar lo que siente o decide hacer solo. Este capítulo me gusta porque no se siente de relleno, sino que permite profundizar en las caracterizaciones de sus personajes y utilizarlas como puentes emocionales de las cosas que han vivido y de las que están por vivir. El siguiente capítulo tiene una fuerte carga emocional. Esto es porque toca una fibra muy humana. La pérdida temporal de alguien querido, no por tragedia, sino por decisiones difíciles que surgen del dolor y la confusión. La partida de Sofía no solo representa un distanciamiento físico, sino también emocional, y eso resuena porque es algo que todos hemos experimentado en alguna forma. Cuando una relación cercana entra en pausa, no por falta de cariño, sino por la necesidad de sanar. El comportamiento de Alex en este capítulo no se siente fuera de lugar, y eso es lo que lo hace tan creíble. Su reacción al principio, suplicar, luego enojarse y finalmente mandarla al diablo, es la mezcla caótica de sentimientos de alguien que está perdiendo el control sobre algo que ama. No es frialdad, ni egoísmo. Es dolor, impotencia y frustración expresada de manera cruda. Esos arranques, aunque hirientes, son coherentes con una persona que ya de por sí viene cargando con traumas familiares, secretos pesados, y la sensación de que está perdiendo el respeto o la confianza de las personas que más quiere. El momento donde Patty le ofrece apoyo también es muy significativo. No porque borre el dolor, sino porque nos recuerda que incluso en momentos oscuros, las personas pueden aparecer en formas inesperadas, incluso aquellas que alguna vez causaron daño.
Ver a Patty en este nuevo rol de apoyo emocional reafirma cómo ha cambiado y hace que la escena final en el aeropuerto con Sofía tenga aún más peso. No es solo una despedida, es la muestra de que los lazos verdaderos siguen ahí, aunque pasen por tormentas. Fue un buen capítulo, cargado de manera equilibrada y con elementos que dejan indicios de lo que veremos después. El siguiente capítulo estuvo ok. Me gustó que se desarrollara un poco más la dinámica entre Alex y Patty. El hecho de que ella tome la iniciativa de entrenarlo para que él pueda afrontar a su madre muestra el lado sentimental que aún le tiene. El regalo que le da Alex a Patty es algo que también me gusta, ya que nos muestra con esto que nuestro protagonista busca adoptar una postura más responsable y madura de sus acciones. Lo único que no me termina de convencer es el rol que tiene Bill en esta historia. Hasta ahora, se nos ha presentado a dicho personaje como una figura amenazante para la vida de Alex, cuya personalidad es intimidante e impredecible. Pero aquí, su participación es demasiado pasiva, y eso no es del todo bueno, porque le podría quitar peso narrativo como villano. Espero que en los próximos capítulos, Bill no se convierta en una herramienta para el protagonista, pues caso contrario, todo lo que hasta este momento se ha construido respecto a la trama y al personaje, podrían desquebrajarse. El siguiente episodio es sin dudas uno de los más fuertes a nivel narrativo y emocional. Su fuerza no solo está en la acción o las revelaciones, sino en cómo reescribe el pasado de Alex, desmoronando todas las bases sobre las que se había construido su identidad. Lo que parecía una historia de superación, marcada por conflictos con padres abusivos y traumas familiares, ahora da un giro completo. Alex nunca fue libre, y nunca fue dueño de su destino. Desde el principio, el capítulo establece un tono oscuro y tenso con la figura de Camila, quien está atrapada en un dilema moral: obedecer y traicionar, o resistir y perderlo todo. Esto le humaniza, y cuando más tarde se sacrifica por Alex, su muerte no se siente como un show gratuito, sino como una decisión coherente con la carga emocional que ha sostenido durante todo el episodio. Es un sacrificio que da sentido a su redención. Pero lo más impactante es, sin duda, la revelación del origen de Alex. Descubrir que Armando y Camila no eran sus verdaderos padres, que su felicidad con Flo fue manipulada, y que el trato con Bill fue hecho por Carolina a espaldas de él, es devastador. Esto transforma el dolor de Alex. Ya no es solo por lo vivido, sino por lo que nunca tuvo. Su vida fue una mentira cuidadosamente diseñada por alguien que supuestamente debía protegerlo. La sensación de traición es tan intensa, que el deseo de venganza de Alex ya no es un impulso irracional, sino una búsqueda de justicia emocional. Y Patty funge perfectamente como el apoyo emocional que Alex necesita, demostrándole que algunas conexiones que tuvo fueron auténticas, y eso es lo que le da fuerza para seguir. Sin embargo, algo comienza a romper el equilibrio narrativo, que también venía manejando la serie: la desaparición gradual del rol de Bill clave como antagonista principal. En los primeros capítulos, Bill era una presencia amenazante, casi omnisciente, que se metía incluso en los sueños y prometía ser el eje del conflicto. Pero ahora, en este capítulo tan decisivo, se le menciona solo como un trasfondo, como un síntoma de algo mayor, pero sin acción ni peso real. Claro, muchos podrían decir que Bill no era el villano central de la serie, pero su presencia cumplía algo que considero importante. Era la oscuridad interna de Alex, su miedo, sus traumas reprimidos, y la idea de que su vida nunca le ha pertenecido. Y cuando un personaje como él pierde fuerza o es relegado a simple exposición, el riesgo es que las consecuencias de su presencia en la historia pierdan peso también. Espero que eso no ocurra. El siguiente capítulo es algo un poco complicado de describir. Durante toda la serie, Flo había sido presentada como una figura cercana, amorosa, alguien que representaba un pequeño respiro de paz en medio del caos constante que rodeaba a Alex. Ella era, en apariencia, su compañera emocional, su refugio. Pero al revelar que en realidad trabajaba para Carolina, y que incluso no habla español y es rusa, rompe completamente con la imagen que se había construido de ella, lo que le da un giro inesperado y audaz a la historia. Este tipo de giro enriquece el universo narrativo, porque obliga al espectador a releer todos los momentos pasados con una nueva mirada. Lo que antes parecía un romance genuino ahora se carga de manipulación, espionaje y traición. Y lo más interesante es cómo esta revelación reivindica indirectamente a Patty, dándole un nuevo matiz a sus acciones.
ya no se la puede reducir a la ex loca, como pudo haberse visto antes, sino que emerge como alguien que desde el inicio presintió el peligro real y actuó en consecuencia. Esto genera una inversión emocional en el espectador, haciéndolo dudar de sus antiguos juicios y fortaleciendo la complejidad de los personajes. Además, el hecho de que todos los amigos de Alex se reúnan para ayudarlo demuestra que a pesar de sus errores, ha generado lazos verdaderos. El contraste entre la traición de Flo y la lealtad de sus amigos resalta el crecimiento emocional del protagonista. El siguiente capítulo, ya me estoy cansando de repetir esta frasecilla, fue muy intenso y con un gran ritmo narrativo. Por ejemplo, el giro de Flo me gustó mucho. Ver cómo ella pasa de ser una traidora motivada por el dinero, a reconsiderar sus actos al ver a Alex herido, le da un cierre humano y trágico a su personaje, lo cual se sintió muy genuino. Y su muerte repentina a manos de Carolina fue un golpe fuerte que elevó la tensión y el drama del capítulo de forma efectiva. El momento en que Alex y sus amigos intentan redimirla, solo para verla morir, muestra cómo a veces, incluso los intentos por hacer el bien, llegan demasiado tarde, lo que deja una sensación amarga, pero poderosa. Es un capítulo con una muy buena estructura, pero sí siento que se está perdiendo una gran pieza al dejar a Bill de lado. Carolina como villana funciona, pero no genera la misma presión psicológica, ni el mismo nivel de amenaza que Bill generaba. Su maldad es más directa, más humana, pero también más predecible. No tiene el aura de peligro inminente y simbólico que tenía Bill como entidad o presencia oscura que lo envolvía todo. Es probable que tenga una participación más simbólica en los siguientes capítulos, pero simplemente quería compartir ese pesar. El antepenúltimo capítulo, sin dudas, está cargado de mucha emoción y acción. La narrativa logró elevar de manera efectiva la tensión al enfrentar finalmente a Alex y sus amigos contra Carolina, en un choque de fuerzas, lealtades y pasados no resueltos. Desde el principio, la batalla se sintió desigual. Carolina, con su poder abrumador, se posiciona como una figura casi invencible, lo que lleva al espectador a una constante sensación de incertidumbre. A pesar de la desesperanza del momento, lo que hizo verdaderamente entretenida la acción fue la combinación de emociones humanas, como la lealtad de los amigos de Alex, su lucha interior, y el juicio moral que Carolina lanza contra él, todo eso juntado con un despliegue visual que evoca combates épicos dignos de un clímax cinematográfico. El hecho de que Carolina, en medio de la batalla, mencione los errores pasados de Alex, aporta una complejidad inesperada. No es una villana que ataca simplemente por maldad, sino una que utiliza argumentos que siembran la duda. Este elemento moral le da profundidad a la confrontación, elevando el conflicto más allá de lo físico. Se trata también de un juicio ético. Sin embargo, el apoyo incondicional de sus amigos demuestra cómo las relaciones verdaderas pueden superar incluso los errores del pasado, reforzando uno de los temas más potentes de la serie, la redención. Lo que más temía de esta saga es que Bill, como personaje antagónico, quedará en segundo plano. No obstante, me alegra saber que no es así. Bill, en este capítulo, se despide no como villano, sino como un remanente de oscuridad, que finalmente se transforma en un recurso para el bien. Es simbólicamente potente. La oscuridad interna de Alex, encarnada en Bill, es lo que finalmente le da la fuerza para enfrentar la fuente externa de su sufrimiento. Es como si estuviera abrazando todos sus miedos e inseguridades, y los utilizara como un recurso para finalmente evolucionar. Por ende, la serie nos confirma que Bill ya no es el villano principal, sino una figura narrativa que ha evolucionado. Su rol ahora es más metafórico, representando el conflicto interno, la culpa, la rabia y el miedo que Alex ha aprendido a dominar. Carolina, en cambio, representa la amenaza externa, fría y calculadora, que aún busca controlar a Alex desde la manipulación y el poder estructurado. La batalla final entre Alex y Carolina en este capítulo resulta profundamente interesante no solo por su intensidad física, sino por la gran carga emocional que la sostiene. A diferencia de peleas típicas donde el conflicto es simplemente entre el bien y el mal, aquí lo que se está enfrentando es mucho más complejo. Alex no solo lucha contra su enemiga más poderosa, sino también contra su pasado, su dolor y sus heridas más profundas. El detalle de que Carolina revele que Alex tuvo dos madres, y que ambas murieron por su causa, añade un nivel brutal de vulnerabilidad justo en medio de la batalla. Es un golpe psicológico que transforma la pelea en algo más simbólico.
Carolina no solo intenta destruir su cuerpo, sino quebrarlo desde dentro, apelando a su culpa y dolor. Ese momento donde logra apuñalarlo justo cuando él está emocionalmente expuesto, marca uno de los puntos más oscuros para el personaje. Sin embargo, el que Alex se reanime por las palabras de sus amigos le da al conflicto un aire esperanzador. La amistad se vuelve un recurso narrativo vital, y no simplemente una red de apoyo superficial. En ese momento, Alex deja de pelear solo. Lo hace con el peso de quienes lo quieren, lo aceptan y creen en él, lo cual convierte la batalla, no en una revancha, sino en un acto de afirmación personal. Por fin llegamos a la batalla definitiva, y debo decir que, para una persona con recursos limitados, logró algo que muchas compañías multimillonarias ya quisieran soñar: epicidad y mucho significado simbólico. La batalla final entre Alex y Carolina no fue únicamente una lucha física, sino la culminación de un conflicto emocional, psicológico y existencial que se ha estado desarrollando desde los primeros capítulos. Carolina, transformada en una figura demoníaca, representa todo aquello que Alex ha intentado superar: el dolor, la manipulación, la mentira y la oscuridad de su pasado. Su forma final no es una simple transformación de poder, sino una metáfora visual de cómo una persona puede volverse monstruosa, al dejarse consumir por el odio, la ambición y el control. Por otro lado, Alex, herido, debilitado y sin la ayuda del poder débil, simboliza la humanidad más cruda, frágil, pero también más auténtica. La katana que Alex usa para acabar con ella es un símbolo muy fuerte. No solo es el arma que Carolina usa para causar tanto daño, sino que ahora es tomada por Alex como una herramienta de justicia y redención. Es una forma de devolver la historia a su lugar, de romper el ciclo de violencia usando el mismo instrumento, pero con una motivación distinta: no venganza, sino cierre. Pero lo más impactante y simbólico es la energía de la esperanza canalizada a través del apoyo de sus amigos. El mensaje aquí es claro: solo a través del amor, la amistad y la unidad se puede derrocar a los demonios personales y a los enemigos más poderosos. Alex no gana solo porque es fuerte, sino porque no está solo. La luz que todos proyectan representa la fe en él, en su capacidad de cambiar y de hacer lo correcto. Todavía nos queda un capítulo, pero personalmente les recomiendo que lo analicen por su cuenta. Decidí reseñar esta saga como una manera simbólica de despedirme de Axel porque, más allá de ser una historia cargada de acción, giros argumentales y personajes intensos, representa la esencia de su evolución como creador. Desde los primeros capítulos, se nota una construcción emocional que va mucho más allá de la narrativa superficial. Hay dolor, hay frustración, hay crítica social disfrazada de ficción, pero también hay redención, esperanza y, sobre todo, autenticidad. Reseñar cada parte de esta historia me permitió conectar con el mensaje que Axel viene transmitiendo durante años: que no importa lo torcido o caótico que sea el camino, siempre habrá espacio para la humanidad, para crecer y para contar historias que importan. Axel siempre usó sus creaciones como un reflejo de lo que siente, de lo que le molesta, de lo que quiere cambiar en el mundo y en sí mismo. Y en este proyecto, se siente esa despedida anticipada, esa carga emocional de alguien que se despide no solo de su comunidad, sino también de una parte de su vida que estuvo marcada por el esfuerzo, la crítica y el desahogo creativo. Por eso, hacer esta reseña fue, para mí, como acompañarlo en su cierre, como aplaudirle desde un rincón silencioso mientras se baja del escenario. No todos los creadores pueden decir que han dejado huella, pero Axel, con sus imperfecciones y con toda su alma expuesta en cada historia, lo logró. Si me lo preguntan, mi personaje favorito es sin dudas Alex. Representa a alguien profundamente humano, lleno de errores, traumas y decisiones cuestionables, pero con un corazón que siempre busca proteger a los suyos. A lo largo de la historia, ha tenido que cargar con verdades durísimas, traiciones, y una identidad construida sobre mentiras, pero a pesar de todo, sigue adelante. No es perfecto, y eso lo hace real. Su lucha por encontrar su lugar, entender su pasado y proteger a quienes ama, incluso cuando eso significa sufrir solo, lo convierte en un protagonista complejo y emocionalmente poderoso. Su evolución es una montaña rusa, y eso es lo que más me conecta con él. No puedo decir lo mismo de Carolina, ya que, aunque sus acciones están marcadas por una historia de ambición y dolor, muchas de sus decisiones parecen más impulsadas por la necesidad de que la trama avance que por una construcción emocional sólida.
A diferencia de personajes como Alex o Patty, cuyos conflictos internos se sienten más humanos, Carolina se presenta casi como una figura imparable de maldad, lo que puede hacerla menos creíble o cercana. Me parece que despedirse de él reseñando esta obra fue lo más justo, porque esta saga es el resumen emocional de su viaje. Y porque, aunque se retira el 23 de mayo, las historias que contó seguirán resonando con quienes supimos mirar más allá de los personajes o los memes. En el fondo, reseñar esto fue mi forma de decirle, gracias. Y a todos los que todavía han sobrevivido a esta maratón, les agradezco mucho por su apoyo. Sé que este video no generará la misma cantidad de visitas, pero lo hice simplemente por puro gusto. Gracias a todos ustedes.